Bolívar da una especie de vaticinio hacia nuestros días, afirmando lo siguiente: este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Es difícil encontrar a alguien tan peculiar como Simón Bolívar, alzado como un mesías en algunos países hispanoamericanos, pese a sus grandes claroscuros en su biografía. Sin embargo, en esta ocasión, no he venido a hablar de Simón Bolívar desde una perspectiva peruanista. Más bien, pienso hacerlo desde una visión americanista, continental. Y por ello voy a hablar acerca de cómo el chavismo arruinó y distorsionó la figura del libertador Simón Bolívar. Para el régimen chavista, Bolívar es una especie de revolucionario marxista que en el siglo XIX luchó por una emancipación de los amerindios, de los mulatos, de los negros, en contra de un supuesto régimen explotador que era España. Eso es lo que nos enseña el chavismo, que Bolívar era un precursor del socialismo. Nosotros podemos decir con suficientes razones que Bolívar fue el primer gran precursor de la revolución socialista en el mundo. Para poder desmontar esta postura y falacia que el régimen chavista ha creado en torno a la figura de Simón Bolívar, basta con leer qué es lo que realmente pensaba el escritor judeo-alemán Karl Marx acerca del libertador Simón Bolívar. En un panfleto escrito por Karl Marx el año 1858, titulado Simón Bolívar y Ponte, Marx se refiere a Bolívar como el canalla más vil, brutal y miserable. Se mofa de la figura de Bolívar y, según Marx, Bolívar es un mito creado por la fantasía popular. Agrega Marx que Bolívar, aparte de ser un miserable, brutal y canalla, era un traidor, un tirano, un déspota, un mentiroso, mezquino y un resentido. Este panfleto, escrito por Karl Marx el año 1858 y el cual lo voy a adjuntar en la descripción del video, es una prueba contundente de cómo el chavismo distorsionó la figura de Simón Bolívar y que el marxismo y las ideas de Bolívar son totalmente incompatibles. Marx, en todo su panfleto, se mofa de Bolívar, acusándole de varias calumnias, oprobios, afrentas, invectivas, patrañas y etcétera, etcétera. Totalmente incompatible tratar de unir Karl Marx con Simón Bolívar. Otro punto que hay que desmontar del régimen chavista es cómo el régimen chavista ha cambiado el origen étnico de Simón Bolívar, haciéndonos creer que Simón Bolívar era mulato e incluso para algunos negro. Parte de la propaganda chavista incluso enseña que San Martín era de orígenes indígenas. San Martín era indio. Para poder desmontar esta falacia del régimen chavista de cambiarle los rasgos raciales tanto a Bolívar como a San Martín, podemos citar al historiador venezolano Elías Pino Iturrieta, que en su libro Simón Bolívar, esbozo biográfico, critica todos los excesos que el régimen chavista ha atribuido a Simón Bolívar. El mismo, y por otro lado, el escritor Roberto Briceño León destaca la manipulación de rasgos raciales atribuidos al régimen chavista a Simón Bolívar. No solamente eso, sino que el régimen chavista, como muchos de sus adeptos, han tratado de distorsionar a Bolívar, haciéndonos creer que era una especie de luchador por crear una especie, el restablecimiento de un continente, bueno, de un espacio inexistente llamado Avillala,
Por el contrario, Simón Bolívar, para nada, y esto está muy atestiguado en la historia oficial, Simón Bolívar nunca luchó por un establecimiento de lo que era la América precolombina. Más bien por el contrario, Bolívar era un gran admirador de los modelos de repúblicas como de la Francia. Era un gran admirador incluso del modelo de gobierno que tenía el Reino Unido, los Estados Unidos, y era tan occidental y tan europeísta que Bolívar era admirador. Y en su discurso de Angostura, él cita los modelos de república que tuvieron éxito en el pasado. Cita a Atenas, cita a Esparta, cita esa famosa modelo del aerópago, que era como el parlamento en la antigua Grecia. Admiraba mucho a Roma, las magistraturas. De hecho, él adoptó el título de dictador en homenaje al papel de los dictadores en la antigua Roma. Era admirador incluso de la República de Venecia, admirador de Napoleón, de las ideas ilustradas, y para nada simpatizaba con un supuesto establecimiento de un modelo precolombino. Por el contrario, Bolívar era gran admirador de Cristóbal Colón, que le cambió el nombre de Virreinato de Nueva Granada a nombre de la Gran Colombia. Y hasta el día de hoy, Colombia debe su nombre a Cristóbal Colón. Y como tercer punto, la propaganda chavista también ha hecho creer a sus adeptos de que la revolución bolivariana socialista aún no ha acabado con la muerte de Simón Bolívar, sino que por el contrario sigue vigente y más viva que nunca, haciéndonos creer que Simón Bolívar fue fiel a su revolución hasta sus últimos días. Sin embargo, esto se desmiente totalmente con una de las cartas de Simón Bolívar que el año 1830 manda a uno de sus amigos, a Juan José Flores. En esta carta, Simón Bolívar se muestra totalmente pesimista y decepcionado de su lucha revolucionaria, totalmente decepcionado de cómo lo que realmente él quería en América nunca se pudo concretar. En esta carta, Bolívar se hace una autocrítica, de hecho, contraria a la revolución. En esta carta él dice que el que inicia una revolución hará en el mar, es decir, lucha en vano. Adicionalmente, en esta carta, Bolívar menciona lo siguiente a Juan José Flores. La América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución hará en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Y por último, totalmente decepcionado, Bolívar da una especie de vaticinio hacia nuestros días, afirmando lo siguiente. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Bolívar muere en Santa Marta, totalmente decepcionado de la revolución iniciada, en la cual él dice que lo mejor que hay que hacer en América es emigrar. Y cuánta razón tenía Bolívar cuando falleció. Se dio cuenta que probablemente América caería en manos de tiranuelos y una anarquía tal y como es ahora. Gracias.